Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Contentos, contentas, listas para oír la palabra, para tomar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Verdad? Y de verdad que tiene cosas muy hermosas, de mucha bendición, y se nos van a abrir nuestros ojos, nuestro discernimiento, y vamos a aprender mucho esta mañana. Bueno, vamos a continuar con la serie que tenemos sobre José, como nosotros, igual que José, tenemos un sueño y tenemos un destino. Entonces, ya vimos cómo José, hombre, un adolescente, un muchacho de 17 años, muy querido por su papá, porque fue tenido en la vejez. Sus hermanos buscaron matarlo y ese fue un golpe muy fuerte para él que lo quebrantó, y ese orgullo se le fue. Se quitó ese orgullo, trabajó, fue vendido como esclavo y fue llevado a Egipto. Entonces, ya vemos de aquí en adelante una transformación en José. Y vamos a leer, continuando con eso, con Génesis 39. Vamos a leer unos versículos, empezando del versículo 1. Y dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Dios estaba con José. Eso subrayenlo, es importante. Mas Dios estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Dios estaba con él, y que todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre él, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino el pan que comía. Imagínate qué interesante, ¿verdad? Y aquí tenemos cómo la presencia del Dios, cuando está la presencia de Dios en alguien, la prosperidad le sigue en todo lo que haga, y lo notan hasta los inconversos, porque Dios está con esa persona. Parece ser que la palabra prosperidad es una mala palabra. No, es una palabra que se repite en toda la Biblia, porque
prosperidad no solo es llevada al área de los dineros, prosperidad también es llevada en todo tu ser, en todo lo que hagas, en tu trabajo, en tu salud, en tu salir, en tu entrar, en los dineros, en todo lo que toques, prospera, en tu trabajo. Y cuando está la presencia de Dios en tu vida, bendices a la persona que tú estás trabajando. Y se dan cuenta de que Dios está con ellos, de que hay un cambio, hay un antes y un después por el ingreso de esa persona al trabajar, porque lleva en él la presencia de Dios. Pero el diablo se ha encargado de que la palabra prosperidad sea una mala palabra que te afecte. ¿Y por qué? Porque no llegas a vivir todo lo que muchos pastores con megas iglesias que tienen acceso a muchos medios de difusión, se van sobre la hiperprosperidad, y te comienzan a manejar el evangelio de una manera que te dicen también que hay un evangelio de la prosperidad. No es cierto, hay nomás 4 evangelios. No existe el evangelio de la prosperidad. Y el diablo se ha encargado de ello para que tú lo veas como algo malo, cuando Dios no está prometiendo más allá de lo que tú necesitas, más allá de lo que tú puedes manejar, más allá de lo que tú puedes manejar, porque hay personas, Él nos conoce y sabemos que si nos da de más, no lo vamos a poder manejar. Dios quiere bendecirnos. Dios nos quiere bendecir, porque hay una finalidad de la bendición económica. Y esa bendición es para que tú bendigas a otras personas, que tú seas fuente de bendición para otras personas, que Dios pueda confiar en ti y decirte, mira, está esta familia, por favor, entrégale tal cantidad de dinero. Y tú vayas y lo entregues. Y seas una fuente de prosperidad, como te digo. Pero Dios le habla a la persona. No vayan a venir conmigo y decirme, tuve un sueño, Dios me habló y me dijo que me diera 20,000 pesos. Deja que me hable a mí. Deja que me hable a mí y claro que sí, te los daría. Porque así es, ¿no? Tú cuando das, tú siembras. El necesitado, uno tiene que ayudarlo. Entonces, Dios te prospera porque está la presencia de Dios en ti para que tú hagas prosperar a otros. Que vean que es una realidad lo que dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que si la presencia de Dios está en ti, vas a prosperar, nunca vas a ser avergonzado. Y lo más importante de todo, que a mí me gusta más, es lo que está en Eclesiastés, que te dará el don, el regalo, la capacidad que muy poca gente tiene de disfrutar
lo que tienes, sea poco o sea mucho. Hay mucha gente, conversa e inconversa, en fin, que no sabe manejar el dinero, no tiene esa satisfacción de poderlo utilizar. No sabe. Y el dinero, en vez de ser una bendición, le es una carga. Le da temor, le da tantas cosas que no me quiero meter por ahí, pero Dios te da la facultad de disfrutarlo. Si tienes en esa semana, trabajaste poquito y tienes poquito dinero, Dios te lo multiplica y ese pan con frijoles helados es un buffet, es un bistec. Se convierte en un alimento que lo disfrutas porque la presencia de Dios está en ti. Y es algo que Dios promete. Eso sí lo promete. Porque cuando tú reniegas de lo que tienes, estás renegando contra Dios. Quiere decir que Él no puede hacer lo que dice en su palabra. Estás dejando de creer en Él. Tu fe es débil. Y el diablo, como buen condenador, viene a ti y te desanima. Y cuando tú entregas tus ofrendas, tus diezmos, te sientes saqueado. Oí una predicación de un pastor que Sujei Michelin, algo así. Es un buen pastor, muy buena palabra, por eso lo digo. Pero él en exclusividad lo dice, que él nunca en sus 46 años, él nunca ha pedido diezmos. Que él dice dónde está la ofrenda y que la gente sale y ahí lo deposita. Pero que él nunca ha pedido. Y a mí inmediatamente se me vino que eso no es correcto. Él lo hace ver y lo recalca que no es lo bíblico. Porque lo bíblico es que a la comunidad se le instruya lo que habló Jesucristo, lo que habló Dios y lo dejó plasmado en la palabra. ¿Correcto? Porque Dios necesita que tú entres a las finanzas de Dios. Y luego dices, cuando yo tenga le voy a dar. Nunca vas a tener. Porque estás bajo maldición. ¿Quién fue la persona que movió, que admiró Jesucristo? Cuando él estaba viendo a todas las personas que iban y depositaban sus ofrendas, ricos, pobres, y no lo impactaban. Hasta una mujer viuda, que ser viuda en aquel tiempo era casi lo peor que podía pasar porque no había trabajo para ella, no tenía el sustento de un hombre. Y aún así, era tanta la confianza en Dios que 2 blancas, que es una cantidad muy pequeña, fue y los depositó. Y les habló a sus discípulos. Miren lo que hizo esa mujer. Fue una enseñanza para ellos y para nosotros también, cómo esa mujer, de lo poco que tenía, se lo dio a Dios, al ministerio de Jesucristo, para que ellos pudieran comer, trasladarse, etcétera, etcétera. Y los demás daban ciertamente más cantidad de lo mucho que tenían. Pero ella pues le dio su sustento, y eso es digno de
de admiración. Lo fue para Jesucristo, lo debe de ser para nosotros también. Porque Él no ve cantidades. Él no ve de ninguna manera cantidades. Él ve tu corazón y ve si estás cumpliendo con ello. Entonces, la prosperidad viene a tu vida si la presencia de Dios está contigo. Génesis 26, 12, 13, ¿dónde andas? Doce, 13. ¿Sí? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Dios. O sea, todo lo que él cosechó fue por bendición de Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Pero ya sabemos quién fue Isaac. Eso también nosotros lo podemos hacer. Deuteronomio 29:9. Por lo tanto, obedece las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. ¿Más claro? Segunda de Reyes 18:6-7. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor, el 7, estaba con él. Por eso el Señor estaba con él. Entonces, de aquí, de ver esto, como Potifar, e igualmente sucedió con el jefe de la prisión, porque más adelante lo vamos a ver, y el faraón también, lo pusieron como gobernante de todo, como mayordomo de todo, y ellos nada más se preocupaban de qué comer. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con José. Entonces lo que estamos viendo aquí es cuál es, la segunda pregunta sería, ¿cuál es la clave para tener la presencia de Dios? ¿Ya la tienen? Entonces pues tú dirías, bueno, ¿y qué hago para tener la presencia de Dios? En todo lo que leí, por lo tanto, obedecía las condiciones de este pacto para que prosperara en todo lo que hacía. Entonces la respuesta es la obediencia. La obediencia. Segunda de Crónicas 17:3, el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre. 4. ¿Cuáles fueron? Buscó a Dios de su padre y obedeció sus mandatos. Y obedeció sus mandatos. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando de las claves en cómo engrandecieron a José a pesar de toda la adversidad que había en él, y cómo Dios bendijo a tanta gente que está al ser obedientes a la palabra. Primera de Samuel 18:14.
David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. ¿Quieren tener éxito? Esa es la mejor, yo creo que esa sería la mejor palabra para prosperidad, porque éxito es tener éxito en el trabajo, tener éxito en tu matrimonio, tener éxito con tus hijos, tener éxito con en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. Entonces David, ¿dónde estás? Y el Señor estaba con Josafat. No, es primera de Samuel 17. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando, en el 15, cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Porque en el 12, retrocediendo un poco, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David y se había apartado de él, ¿quién? Saúl. ¿Por qué? Porque desobedeció. En una ocasión, él era rey y para el rey no le era encomendado que él hiciera ofrendas a Dios, sino que era el profeta. Y por presión del ejército, que ya quería ir a la guerra y le estaban presionando, él hizo la ofrenda. Y con eso desobedeció a Dios y Dios se apartó de él y fue a bendecir a David, que sería el próximo gobernante. Deuteronomios 11, 26 al 28. ¿Qué les dije? 11. 14, 14, 11, 26 al 28. He aquí, fíjate nada más estas palabras. Estas palabras son como para que la pongas en una tarjeta y la traigas en el carro, en tu casa, etcétera. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Él pone delante de ti la bendición y la maldición. 27. La bendición, si oyeres los mandamientos de Dios que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyes los mandamientos de vuestro Dios y te apartas del camino que yo te ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Quiénes son esos dioses ajenos? Simplemente donde se encuentre tu corazón. Donde está tu corazón, ahí estás tú. Eso es lo que tú sigues. Entonces, Dios es el único que quiere estar en tu corazón. Y continúa sobre la bendición todavía. Si oyeres los mandamientos de vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Mucha gente dice, ¿estamos en el Nuevo Testamento? No, no, no. El Viejo Testamento también es la palabra de Dios y es importantísimo que lo conozcamos como el Nuevo Testamento sin hacer distinción de ellas. Tanto así que Jesucristo lo cumplió al pie de la letra.
no estoy hablando de una doctrina de obras. Sabemos nosotros que la salvación es por gracia. Pero si quieres caminar con Dios, te lo repito, tienes que obedecer. No significa que si la presencia de Dios está contigo, no significa que no vas a pasar por problemas. No significa que no va a haber tormentas. No significa que no va a haber de repente situaciones difíciles en tu vida. Hijos que entran de repente en rebeldía, matrimonio que entra en problemas, trabajo que van a despedir a uno de los 200 y eres tú. Pero porque Dios tiene un trabajo mejor que el que tenías. Entonces, la gracia, que es un regalo inmerecido referente a la salvación, también está acompañada de obediencia y caminar con Dios. Entonces, lo que leímos ahorita, tú vas a elegir si quieres ser bendecido o si quieres ser maldecido. Si tú, por tu deseo, te sales de la protección de Dios, dejas de obedecer a Dios y tú te sales de la protección de Dios simplemente. Ni cuenta te das y Dios no está contigo. Saúl no se daba cuenta y ya no estaba Dios con él. Y muchos reyes así fue. Y mucha gente existe así en la actualidad. Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre impuse manos y sanaron enfermos, etcétera, etcétera. Quítate, hazte un lado de mí, que yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Dios no estaba con esa persona, porque no era obediente a la palabra. Lo más grande que hay, que se parece a una bendición, es el dinero. De todo lo que hay, es el dinero. Es el dinero. Y la gente, mira, dice, qué bendecido está, porque tiene mucho dinero, pero no sabe la cantidad de medicamentos que toma para dormir, no sabe todos los problemas que tiene, etcétera, etcétera, en donde no es una bendición. Entonces la gente lo relaciona con una bendición. Y como les decía ahorita, lo vuelvo a recalcar, es importante que se dé instrucción sobre la obediencia en la prosperidad, porque Dios quiere bendecirte. El más bendecido es aquel que da, y no es la cantidad, es que tú entregues, que tú pertenezcas a las finanzas de Dios y Dios te va a prosperar en todo, que seas obediente y no solo en el dinero, en todo, que te diga, que veas a una persona necesitada y que Dios te diga, entrégale la comida que compraste, que pueda contar contigo. Esa es una obediencia, que sepas refrenar tu lengua, que la sepas refrenar.
que ya, perdón, Señor. No tengo por qué hablar ni decir esto y aquello de tal persona. Entonces, la presencia de Dios viene por la obediencia. La clave de la obediencia, ¿qué es? Es la fe. Es que creas. Porque si tú no crees, no vas a obedecer. Les platicaba el jueves, que platicaba con un pastor esta semana pasada, y me estaba diciendo, oye, Arturo, me dice, ¿por qué la gente no se congrega? Dice. ¿Por qué la gente no se congrega? Porque no cree. Es todo, porque no cree. No tiene la convicción ni la certeza que lo que dice la palabra de Dios es para él. Porque si tú le pusieras aquí, les voy a dar $3,000 a todo aquel que llegue, que venga, colas va a haber. Colas va a haber. Pero si Dios te dice que te va a prosperar en todo, porque es un mandato, el que tú te congregues es un mandamiento. Y la ley o la orden o el mandato que tú desobedezcas, desobedeces todo. Todo. Y dices, pero es muy pequeño ese mandato, no es insignificante. Sí, pero que el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo es. Entonces, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te puede confiar lo mucho? Dice la palabra. Si no puedes con eso, es como la persona que estaba ore y ore porque se quería ir de misionero a África, porque le dan muchas veces todo pagado y lo que sea, ¿no? Pero en una de esas Dios, ya cansado de tanta la oración, mira, le dijo, si tus vecinos no saben nada de mí, ¿qué les vas a ir a enseñar, a platicar de mí a estas personas tan lejos? Comienza con tus vecinos, comienza con tu colonia, con lo poco. Y luego vienes a pedirme lo grande. Entonces, no se congrega, le digo, porque no cree. Porque no cree. No cree que va a ser bendecido al venir a la iglesia. ¿Que puede ser bendecido estando en tu casa? Sí. ¿Que puede ser bendecido estando en una reunión de hogar? Sí. Pero el sábado, el guardar el día del Señor, que antes era el sábado, ahora es el domingo, es muy importante. Es muy importante porque es el día de Dios. Y el diablo te quita la intención tan fácil. Estás preparado todo para irte a la congregación, a ser bendecido por Dios, y te hace una invitación y tan fácil que cambia de planes. O quieres seguir dormido y ve tú, vieja, yo quiero echarme todavía. Y se va y te despiertas. Pero todo es una lucha para que no seas bendecido. Toda es una lucha para que no seas bendecido. Para que la presencia de Dios no esté contigo. Para que no obedezcas. Para que no creas. Porque si tú sabes que vas a ser bendecido y que si no obedeces vas a ser maldecido, vas a acatar la palabra de Dios. Porque
La persona que obedece también tiene una recompensa y debe de tenerla. Entonces, claro que tú puedes, no nomás es la iglesia, pero en la iglesia hay una bendición grupal especial. Es especial. No es el lugar, es algo especial. Es una palabra que tú vienes y encuentras de parte de Dios. ¿Cuántas veces me han dicho la enseñanza que Dios se me abrió el conocimiento y sé qué decisión tomar? ¿Y de qué? Le digo, ¿qué pasó? Es que habló de esto. Yo no hablé de eso. Yo no hablé de eso. Ni lo mencioné, pero el Espíritu Santo sí se lo dijo. Y fue al obedecer. Y todo esto se los digo, esto a mí no me bendice. No crean que yo lo estoy diciendo porque el diablo viene y te mete todo eso en la mente. Mira, así son los pastores. Te lo dicen para que des. Te lo dicen para que él quiere tener algo. No. Yo te lo digo para que tú seas bendecido. Como la vara, la vara corrige al niño y evita que su alma se vaya al Seol. Entonces, ¿por qué enseñarías sobre la disciplina de los niños? Para que tus hijos evites que se vayan al infierno. Cuando ellos crezcan, cuando ellos ya tomen decisiones, cuando ya no te tomen en cuenta, cuando ellos crean que pueden hacer todo porque tienen la fuerza y el conocimiento. Efesios 6, del 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. El versículo 3, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien. Ya estamos hablando aquí con Pablo. Te irá bien y tendrás una larga vida. ¿Qué es honrar? No es tener mamitis. No es que la mamá esté arriba de la esposa, como hay culturas que así es. No, honrar a padre y madre es no desobligarte de ellos, estar pendiente de sus necesidades, que no sean otras personas las que le tienen que surtir la receta hacia ellos. Reconocer todo lo que te han dado y darle gracias a Dios. Y tienes una promesa de parte de Dios. ¿Por qué hay tanto personas de la tercera edad que están abandonados? Y te estoy hablando de iglesias cristianas, de gente cristiana. La gente del mundo, pues, esperar una u otra cosa. Estamos hablando de ello. Y porque no creen en la palabra de que van a ser bendecidos, que te va a ir bien, y que si tenías 70 años para vivir, se vas a vivir 81 o más, ¿no? Otros 80. Hebreos 3, 18 y 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Ah, caray? Se mueve de la obediencia
a la fe que dijimos ahorita. La obediencia viene por fe. Aquí se está moviendo aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Tú no vas a obedecer nada si no crees. Tienes que creer que así es. Si no lo crees, no lo vas a hacer. Si lo crees, lo vas a hacer. Si tú crees que va a haber una recompensación al obedecer en todas las áreas, lo vas a hacer, lo vas a obedecer. Pero eso es lo mismo, hombre. Entonces lo que Dios dice no es importante. Que te congregues. Ya vimos lo que es la iglesia. ¿Cuántos versículos dice que te congregues, que te congregues? Entonces la última clave o la última llave para abrir la fe en tu vida, ¿cuál es? Por ahí va, por ahí va. Sí, sí, están diciendo bien. No se desesperen, ya los estoy oyendo. Oír la palabra de Dios. Romanos 10:17, ¿cuántas veces lo han oído? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En aquellos tiempos lo más común era que oyeras, porque no estaba la imprenta, no había esto, no había muchas cosas. No había la Biblia completa, no estaba todo, estaban apenas haciendo la carta de los romanos. Pablo. Entonces era congregarte, oír, pero también entra en ti el leer la palabra de Dios, el estar leyendo la Biblia, el poner en varias partes de tu casa. El Carmen ahí ahí en su cuarto tiene lleno de papelitos ahí con versículos que la han bendecido. Y así debemos nosotros también tapizar el carro y tener esos versículos para meditarlos, etcétera. Porque Dios dice a través de Pablo en la carta a los romanos que la fe viene porque oyes y oyes la palabra de Dios, no cualquier cosa. Entonces, lee la palabra. Ponle en el refrigerador, tapiza tu casa y tu fe va a ir creciendo. Y mira, los dardos, eso no lo tenía, ahorita me viene ahorita, los dardos del enemigo que te mande a tu vida no van a prosperar. ¿Por qué? Porque tu escudo es la fe. Vas a tener un escudo grandote, 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 en donde ahí se van a impactar todos esos dardos, todo eso que te está deseando el enemigo. Tu fe es muy importante y es leyendo la palabra de Dios, porque así es como crees. Hitler decía que una mentira repetida 1000 veces se hacía verdad para esa persona. Yo creo que no se necesita repetir tantas veces. Con tal de que se lo esté repitiendo unas cuantas veces, la gente comienza a creer. Ahora, ¿cuánto más cuando tú estás oyendo la verdad? Cuando tú estás leyendo la verdad. Cuando estás platicando con otra persona y la plática de ustedes es sobre la verdad, sobre la palabra. Entonces tú sales de esa reunión, como decimos aquí, los
cuando nos reunimos al Instituto Bíblico, todos dicen, ¿cómo salí bendecido? Saliste con la fe crecida. Saliste con una fe más alta. Ya prácticamente a todos les puedo reprender y decirles cosas, hablarles fuerte, y nadie se va a sentir porque ya tienen la fe y la madurez suficiente. Y yo estoy madurando también junto con ustedes, porque en esto no se para de madurar espiritualmente. Cuando alguien de primera vez quiera asistir, tiene que decirle a María del Carmen para que le traiga su hoja. Entonces, oyendo la palabra de Dios es como la fe se edifica, bloque tras bloque, tras bloque, tras bloque, tras bloque. Te alejas de Dios y se te olvida, porque el ladrón ha venido para robar, para matar y destruir. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar la vida, de cambiar vidas. Por eso es la razón que no permiten en muchos países que entres con la Biblia. Porque si esa Biblia la dejas ahí y la lee la gente que ahí vive, en los países comunistas, socialistas, va a cambiar su vida. Puede hacer cambiar sus vidas. No las va a hacer si lo leen. Entonces no te dejan que la metas. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es la verdad. Lo que ellos dicen es la verdad, no hay otra verdad. Como el niño que entró allá en Cuba, es plática de un misionero, que era un niño que iba ahí con el misionero, que fue invitado allá a una iglesia, y lo invitó al niño a que entrara al hotel donde él se hospedaba. El niño estaba encantado, creyendo que estaba en otro mundo. Porque lo único que había en su mente era lo que él vivía y lo que se le decía. Y cuando entró que todo eso existe y vio todo eso, se dio cuenta que él estaba engañado, que existen otras cosas. Y así es mucha gente que está engañada, por eso con la mentira, por eso Jesucristo es la verdad, la verdad. Si algo no puede hacer Jesucristo es mentir. Él no miente. No miente en todo lo que hemos leído ahorita de la Biblia. Hay gente, ya para terminar, que dice, yo no diezmo, yo creo en el diezmo, pero no lo practico. ¿No lo han oído decir? Yo sí. Ahorita lo acabo de decir. Yo creo en el diezmo, pero no lo practico. No eres el único, hay una cantidad enorme, enorme, enorme de las iglesias que no da con fidelidad su diezmo. Aquí no, aquí no. Yo los felicito porque los gastos tan altos del lugar se cubren totalmente. Aquí no. Pero hay personas que dicen, yo creo en el diezmo, pero no lo practico. Es como decir, yo creo en la higiene, pero no me baño. Así tan incongruente. Como decir, yo creo en Dios. La palabra te dice, ¿y qué? ¿Qué bien haces?
El diablo cree y tiembla. Tiembla. Entonces el que tú creas, pasen. El que tú creas. Lo que Dios quiere que obedezcas. Que obedezcas lo que el Señor te está diciendo. Que si tú crees y entregas el diezmo, la maldición que traes en tu vida será quitada. Y que el mismo Dios va a reprender a Satanás, al devorador, y que Él va a abrir las ventanas de los cielos y te bendecirá y te dice, pruébame. ¿Y por qué es la única parte que te dice, pruébame? ¿Y por qué te dice, pruébame? Porque Él quiere que seas bendecido. Pruébame. Porque Él no miente. Porque Él te dice, no te estoy echando mentiras. Hazlo. Y vas a ver cómo va a estar la bendición en ti. Tristeza ver tantas congregaciones que tienen tanta necesidad porque las personas se roban su diezmo y no prosperan.